Seguimos aquí en vivo en el show de Nelson y siempre tratamos de hablar de temas de salud para orientar, para informar y en este caso vamos a hablar específicamente sobre la endometriosis. Atención, ¿qué es? ¿De qué se trata? ¿Qué hay en cuanto a las tecnologías? ¿Qué la causa? ¿Cuáles son los síntomas, los diagnósticos y las opciones de tratamiento? Tenemos aquí a nuestra especialista, la ginecóloga, la doctora Yomeris Espinal. Doctora, bienvenida nuevamente al show de Nelson. Sí, bienvenida. Gracias, muchísimas gracias por recibirme aquí en mi casa, el show de Nelson. Gracias, Nicole, gracias, Javier. Pues hoy vamos a tocar este tema que corresponde a la salud femenina. La endometriosis, pues se supone que 1 de cada 10 mujeres tiene diagnóstico de endometriosis. Y en nuestro país y en el mundo ha sido una patología ginecológica poco diagnosticada hasta estos últimos 10 años, que contamos con profesionales y tecnologías para poder hacer un diagnóstico temprano y así evitar las complicaciones de la enfermedad que vamos a hablar más adelante. Ciertamente, doctora, yo también vengo escuchando este término hace poquito, hace 1, 2, 3 años. Recuerdo que a través de las redes sociales vi que diagnosticaron a alguien con este padecimiento de la endometriosis, pero para que mucha gente también pueda conocer qué es, porque hay veces que tenemos síntomas y no sabemos cómo tipificar lo que nosotros estamos sintiendo. ¿Cuáles pudieran ser los posibles síntomas de la endometriosis? Pues muy bien, Nicole. Vamos a empezar por el número 1. ¿Qué es la endometriosis? Yes. Pues para los que no saben, la endometriosis es una enfermedad inflamatoria multiorgánica que se da en la edad reproductiva de la mujer desde que comienza la primera menstruación hasta sus años de peri o posmenopausia, pero no se quita. Es una enfermedad que hasta el día de hoy no tiene cura, pero se mejora. ¿Qué provoca esta enfermedad y por qué la estamos abordando hoy aquí en el programa? Lo que provoca esta enfermedad cuando le da a uno la menarquia, que es la primera menstruación, es un dolor pélvico crónico durante la menstruación o los días que circulan antes de la menstruación o todo el mes. Esa mujer que le llega la menstruación o es adolescente y la tienen que llevar todos los meses a urgencia, a ponerle en vena un analgésico porque es un dolor Eso insoportable. No es normal, doctora. Eso es lo que define la búsqueda de la endometriosis en una paciente. Por ahí comenzamos a hacer diagnóstico. El dolor con la menstruación debe de ser un dolor tan leve que pase desapercibido o que simplemente no haya que tomar nada para soportarlo. O sea, no hay que tomar un ibuprofeno, un acetaminofén, un desquetoprofeno o ponerse un supositorio analgésico para soportar este dolor. Ay, doctora, pero mire, eso no es tan común porque lo puedo decir por mi círculo y por las personas que conozco. Normalmente hay que medicar, todos los meses hay que medicarse. Entonces, eso no es lo normal. No, no es lo que debe de ser, no es lo que llamamos normal. Pero el dolor, un ejemplo, doctora, escúcheme, para que siga ahí entonces. Lo que, como dice Nicole, y bueno, yo como hombre, ¿qué es lo que percibo? A veces alguna pareja, alguna persona me dice, mira, no aguanto el dolor, o no sé si es entonces como para poder estar tranquila en el transcurso del día. No sé si es para poder trabajar un poco más tranquila y piden una pastilla. Yo me sé marcas de pastilla ya. Yo me aprendí marcas de pastilla. Y voy y busco, ¿cuál tú quieres? Tal. Entonces, estaría mal que para poder estar quizás un poco más tranquila. Quizás no es un dolor desesperante. Exacto. O quizás que no se pueda aguantar. Exacto. O podría entonces porque esto podría ser quizás un poco delicado porque no podrías identificar, porque siempre te tomas la pastilla y no podrías identificar qué tienes realmente. Exacto. O sea, es un poco delicado. El dolor característico de la endometriosis se da muchas veces en la espalda baja o un dolor que comienza, te voy a hablar de las características para que comprendamos mejor. Un dolor que es punzante o que es tipo cólico o un dolor que comienza en la parte frontal de la pelvis y se va hacia atrás como en forma de cinturón, o un dolor que yo sé que me va a llegar la menstruación porque es un dolor en el ovario izquierdo o en el ovario derecho que no me lo aguanto, que tengo que parar de trabajar, tengo que dejar de ir a la universidad ese día, la niña no puede ir al colegio, a la escuela ese día porque no aguanta. Ese dolor que te incapacita es el dolor que hay que estudiar a la paciente por endometriosis. Ok, muy bien. ¿Algunos otros síntomas, doctora? O sea, fuera del dolor, ¿qué otra cosa se puede sentir? Claro. La endometriosis se define como una enfermedad de 6 Ds. ¿Qué significa eso? Dismenorrea, la voy a ir identificando, que es el dolor
pélvico con la menstruación, durante la menstruación, disuria, que es el dolor para orinar, disquexia, que es el dolor para defecar, dolor pélvico crónico, que es un dolor que siempre la paciente tiene una penita y no se le quita, dolor pélvico crónico durante más de 6 meses y dificultad para tener hijos. Esas son las 6 Ds que definen la endometriosis. Y por ahí uno comienza a buscar en la paciente. Es importante que cuando a su hija le llegue la primera menstruación y en lo adelante, que normalmente el primer año es irregular en las niñas y luego se regula por inmadurez del eje hipotálamo ovario, entonces debemos de observar cómo son los ciclos en estas niñas y qué tanto dolor tiene la niña, qué tanto dolor tiene la adolescente, qué tanto dolor tiene la mujer madura, porque el origen de la endometriosis viene desde la vida fetal. Antes había una teoría que se llamaba teoría de Samson, bueno, se llama porque está descrita en nuestros libros todavía, que decía que había un dolor tan pero tan grande que el útero se contrae y con esa contracción había una menstruación retrógrada, es decir, en vez de salir la sangre por la vagina, salía también por las trompas de falopio y se implantaba ese tejido en la pelvis, dañando trompa de falopio, ovario, peritoneo, vejiga, recto, donde fuera que cayera el tejido. Pero se ha visto ahora, en los últimos años, como te decía, que es desde la vida fetal, que esas células, en vez de invaginarse hacia la formación del útero y quedarse dentro del útero, lo que pasa es que se van quedando restos de esas células en el camino y cuando nos da la primera menstruación se activa ese tejido, tanto dentro del útero para menstruar como fuera del útero y causa una inflamación tan grande que a largo tiempo entonces puede deberse la infertilidad a esta enfermedad. Sí. Es por eso que nosotros los ginecólogos debemos de tratar de diagnosticar la enfermedad a tiempo. ¿Para qué? Para que la paciente tenga calidad de vida. Porque ¿qué es lo que está pasando? Que la enfermedad está subdiagnosticada. La paciente llega y nos dice cuando no conocemos la enfermedad o simplemente cuando no lo tenemos pendiente, sí, un dolor, sí. El mes pasado tuve que ir a emergencia, doctor, tuve que ir a emergencia de tal hospital o tal, tuve que llamar a mi amiga que era enfermera para que me diera un calmante. O tuve que ponerme supositorio los 5 días que me duró la menstruación porque no aguantaba el dolor y no podía faltar los 5 días al trabajo. Entonces, en esa paciente tenemos que hacer el diagnóstico. Primero la sospecha y después el diagnóstico. Preguntarle cómo se irradia el dolor, si se irradia una pierna, si se irradia un muslo, si se irradia espalda baja, si se le queda adelante, si defeca más cuando tiene la menstruación, si le da dolor cuando orina, cuando tiene la menstruación, si siempre cuando tiene una relación sexual tiene dolor pélvico. Todo eso uno se lo pregunta a la paciente. Claro. Y entonces uno va haciendo un checklist y uno le indica entonces las pruebas específicas para estudiar la endometriosis. Usted mencionaba, doctora, que esta enfermedad hasta el momento no tiene cura, pero ¿cuál sería ese tratamiento que pudiera disminuir estos tantos síntomas que usted ha mencionado? Una vez tengo el diagnóstico, o sea, clínico, de que me llegaste con dolor, te estudio. Te indico unos marcadores en sangre y te hago lo que se llama mapeo de endometriosis, que lo hace un radiólogo especialista en endometriosis, no un sonografista cualquiera, no un médico sonografista, no. Hay que ir donde un radiólogo especialista en endometriosis que dura meses viendo lesiones de endometriosis y puede diagnosticarla. Esta es una sonografía profunda de la pelvis unida muchas veces a una resonancia magnética de la pelvis contrastada. Luego que ese reporte viene del radiólogo, hay endometriosis en tal parte, en tal ligamento, a nivel de la vejiga o es leve. Entonces, una vez que me mandan esa patología diagnosticada, entonces yo comienzo a darte tratamiento. El tratamiento se divide en 3. El de estilo de vida, que son las medidas higiénico-dietéticas, es decir, la dieta, el ejercicio, el pilate, la medicina natural tradicional como la acupuntura, que se puede aplicar a algunas pacientes para mejorar el dolor. Viene el tratamiento hormonal, que se usan progestinas para poder contrarrestar y frenar que la enfermedad evolucione. Son unas pastillitas que la paciente se toma a diario. Si puede tomarlas, clasifica y todo está a nivel de que podamos frenar en ese momento. Y hay otras que lamentablemente entran directo al tratamiento quirúrgico, que no lo opera un ginecólogo tampoco formado 4 años en ginecología y obstetricia. No. Eso se hace un entrenamiento especial para tratar endometriosis profunda. Y gracias a Dios, tanto en Santo Domingo como en Santiago, tenemos profesionales, gracias a Dios, especialistas en tratar endometriosis profunda.
De hecho, son equipos médicos multidisciplinarios. No solamente está el ginecólogo especialista en endometriosis, está el cirujano general, porque si hay lesiones en intestino, tiene que quitarle el cirujano general. Está el urólogo, porque si hay lesión en vejiga, Claro. tiene que tratarle el urólogo. Está la psicóloga reproductiva, está la neuropelvióloga, que es lo que nos falta, que gracias a Dios tenemos visitantes del extranjero que vienen a Qué bueno a también. jornadas de endometriosis, pero todo eso es importante porque a veces las lesiones se implantan en nervios y si no se quita la lesión del nervio, Sí. el dolor no va a mejorar con nada. Eso justamente le iba a preguntar, doctora, los factores de riesgo, o sea, ¿qué tanto puede impactar? Porque a veces nos quedamos, yo que lo que conocía de la endometriosis era que le daba un fuerte dolor a las mujeres durante el periodo menstrual, pero ahora escuchándola veo que es un problema mucho más profundo. O sea, ¿cuáles pudieran ser otros factores de riesgo que a causa de la endometriosis pues afecte a las mujeres? En la endometriosis impera la genética y la epigenética. Me explico. Si yo tuve a mi hermana mayor que le daba dolor con la menstruación, si a mi mamá le daba mucho dolor con la menstruación en su adolescencia, aunque ahora no, si a mi abuela, a mis tías le daba mucho dolor con la menstruación, si hay alguien en la familia, entonces ya yo tengo un factor de riesgo, una probabilidad más alta de tener la enfermedad. Pero también si genéticamente yo vine con un gen que me codifica para la enfermedad, pues entonces ya eso está en mis genes. Si se Está ahí. quedó, si se quedó un pedacito de ese endometrio afuera de donde debe de estar, pues se va a activar en algún momento y se va a inflamar, igual que como se inflama dentro, donde debe de inflamarse y descamarse, pues entonces se inflama afuera. Y esto con el cambio de postura de la paciente, o sea, da mucho dolor. Es un dolor que se describe como incapacitante. Ok, Wow. o sea que hay que también concienciar, y en este caso es un tema que no es solo para las mujeres, sino también nosotros que podamos entender que una mujer puede tener esta enfermedad y puede quedar incapacitada por un dolor que no es que, bueno, que a fulana, bueno, las mujeres también. Bueno, las mujeres también deben crear conciencia que si a ti te llega la menstruación y tú estás bien, tranquila, puede que a una mujer, a otra mujer, no le llegue igual y sí la incapacite y sí le duela y no sea por ñoñería y no sea porque ella se cree ni nada de esto, sino también, Porque- o sea, la conciencia Sí. es necesaria. Porque a veces, doctora, se puede confundir o sea, el tema de la endometriosis con los ovarios poliquísticos. ¿Tienen alguna relación o son, vamos a decir, padecimientos Patologías aparte. apartes? El ovario poliquístico y la endometriosis no son amiguitos. Son entidades apartes, Ah, ok. ginecológicas Ok. apartes. Tienen algo en común y es que son Fuerte enfermedades hiperestrogénicas. O sea que las mujeres producimos un exceso de estrógenos y ellas por ahí pues se van desarrollando. Lo que sí es amiguito son la endometriosis y los miomas. Ya. Los fibromas, los llamados tumores benignos del útero, que le dan muchísimo sangrado a muchas pacientes. Entonces, cuando yo tengo un fibroma o un mioma, grande o pequeño, no importa el lugar del útero donde esté, y tengo dolor pélvico con la menstruación, yo voy a pensar en que esas dos entidades están caminando juntas y voy a estudiar a la paciente por las dos cosas. Okay. Lo bueno que tiene el estudio profundo de la endometriosis, el mapeo de la endometriosis, es que me describe por compartimento de la pelvis que ve la radióloga y ahí se evidencian pues otras enfermedades. Me describe también a nivel de los ligamentos qué tan profunda están las lesiones, a ver cómo las voy a abordar quirúrgicamente y me permite clasificar la enfermedad de acuerdo a estas características y decidir qué es lo mejor para esa paciente. Yo tengo pacientes que se sientan enfrente de mí con un dolor que no pueden caminar. No puede. Esa paciente va a desinflamar unos días para prepararse para cirugía, Oh. dependiendo de lo que me diga el mapeo. Claro. Si la clasificación es muy alta, hay que operarla. Pero el punto de esta intervención hoy, de que estemos aquí hablando de la endometriosis, es hacer un diagnóstico a tiempo. Que usted no normalice el dolor. Ese es el peor error que cometemos las mujeres. Normalizar el dolor. La menstruación es una etapa del ciclo en la que la mujer está un poco decaída, está un poco cansada, tiene baja energía. Si usted hace ejercicio, no es el momento ideal para hacer pesas, es un momento de resguardo. Pero ese momento de resguardo no quiere decir que sea un momento donde usted tenga que Incapacitar. doblarse del dolor. Muy Eso bien. no va. Hay que prestarle atención. Eso no va unido. O sea, el hecho de que usted tenga baja energía, esté cansadita, le duele un poquito la cabeza, normal. Pero el hecho de que usted tenga un dolor, que usted tiene que acostarse y tomarse un acetaminofén, un ibuprofeno, lo que sea, un ácido mefenámico, no voy a decir marcas, para usted poder
manejar su estigma la ligan dolor, con el ibuprofeno. manejar su pero dolor usted sabe. No, de eso yo sé es mucho. normal. Entonces, no normalicemos el dolor. Digámosle a nuestro médico, doctor, ¿usted piensa que yo puedo tener endometriosis? Hágale luz a su médico. A veces Es muy nosotros común. no nos imaginamos, es más común de lo que De lo que pensamos, se porque piensa. según la estadística global, 1 de cada 10 mujeres en edad reproductiva padecen la enfermedad. Es decir, que alrededor del mundo 200 10%. millones de mujeres Ujú. están padeciendo esta enfermedad. Eso sí es Bien, verdad. Bueno, ese doctora, que- nos deja con también muchas otras preguntas y seguir concientizando Sí, de es este bastante tema. profundo. y Claro, amplio. es decir que usted va a tener que regresar a seguir ilustrándonos, porque ciertamente hay algo que usted ha dicho y creo que es una realidad, y es que a veces normalizamos el dolor. Nos bebemos una pastilla o varias, o durante el ciclo completo, los 3, 4, 5 días estamos anestesiados y entendemos que todo está bien. Y pero no está bien. no es así. ¿Dónde la gente puede encontrarla para entonces hacer diagnósticos a tiempo? Pues ejercemos aquí en Santiago, en el Instituto de Reproducción y Ginecología del Cibao, IREXI. Estamos ahí un equipo de médicos pues entrenados y con las ganas de diagnosticar esta enfermedad a tiempo. Para mí ha sido un placer, Nicole. Y el Para mí ha sido un nuestro. placer, Javier, Placer de es estar nuestro. Siempre por es un aquí. honor tenerla. Usted cada vez que viene nos arroja muchísima luz. No, luz, Sí. pero nos deja también con más preguntas, Más y preguntas. expectativas. Gracias, Sí, doctora, sí, por estar siempre ha con sido nosotros. así.